cafecito de la tarde. Compañía ligera. Conversación cercana. Café Global. Con Unay Amenábar. 3:42 minutos de la tarde, seguimos con más de Café Global y bueno, la búsqueda de soluciones para la pérdida de peso ha encontrado un protagonista inesperado en las farmacias y también en las redes sociales y es el Ozempic. Pero ¿es realmente la solución mágica que muchos creen? ¿Es un fármaco con funciones específicas que requiere vigilancia médica estricta? Hay mucho de mito, hay mucho de realidad. Se está utilizando realmente para lo que fue diseñado este medicamento. Bueno, justamente para analizar este fenómeno desde la ciencia, hoy nos acompaña la profesora Karina Ferreira. Ella es nutricionista y dietista, docente de la Escuela de Nutrición y Dietética de la UCB y miembro de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Karina, bienvenida a Café Global. Muchísimas gracias, muy bien, muchas gracias, encantada de volver aquí, muchísimas gracias por la invitación y bueno, en un tema que tiene un auge importante, sí, sobre todo empezando este año 2026, porque bueno, es la primera vez que la Asociación Americana de Diabetes saca una guía para la obesidad donde toman protagonismo este tipo de medicamentos. Incluso tenemos entendido que también hasta la OMS fijó posiciones, sí, etc. Pero bueno, vamos a hablar de los Ozempic, exactamente qué es y para qué fue diseñado, creado el Ozempic. Fíjate, todo el Ozempic es la molécula GLP-1, es un agonista GLP-1, es semaglutida, ¿ok? Él fue creado en sus inicios, no es una molécula nueva que están utilizando las actrices y los actores de Hollywood. Tiene más de 20 años de investigación en pacientes con diabetes mellitus, ¿ok? Pacientes que, por supuesto, tenían glicemias elevadas y ya sabemos que la diabetes pues, es una enfermedad crónica. ¿Qué pasa? Se dieron cuenta investigando que con el uso de estas moléculas hay un efecto colateral que es la pérdida de peso en pacientes con diabetes mellitus. Obviamente, a lo largo de la investigación, durante 20 años de investigación, pues se han dado cuenta que el uso de estas moléculas puede beneficiar a estos pacientes que tienen obesidad y sobrepeso que no son diabéticos. Son pacientes sin alteración de la glucosa que se pueden ver beneficiados con el uso de estas moléculas para la pérdida de peso. Y no es riesgoso que si tú no tienes la enfermedad de base para la que fue creada esta molécula, la comiences a utilizar. Al día de hoy se sabe que no es riesgoso, es decir, no te va a dar diabetes por utilizar Ozempic, claro, o semaglutide porque lo necesitas para una pérdida de peso. Al día de hoy se sabe que la obesidad es una enfermedad inflamatoria crónica y progresiva y se ha visto la necesidad de hacer intervención importante para disminuir el exceso de grasa corporal y mejorar la progresión de la obesidad a otras enfermedades como la diabetes. Entonces, claro, hay mucho temor porque ha habido un mal uso de estas moléculas, porque bueno, tengo 3-4 kilos de más y yo pongo Ozempic y lo soluciono inmediatamente. No hay fórmulas mágicas ni siquiera con el uso de Ozempic. Y para esos casos de 3, 4, 10, 15 kilos... Hay cambios de hábitos de alimentación, no se deporte... requiere. Eso ya para personas a lo mejor que tienen 100 kilos de sobrepeso, o sea, sí, ya para casos mucho más graves de obesidad. Sí, ¿no? Fíjate tú que es importante destacar, y es un mensaje que quiero hacer llegar, que el personal indicado para indicar, valga la redundancia, esta molécula es un médico. Un nutricionista en mi caso no puede indicar Ozempic porque no estoy facultada para indicarlo y es algo de responsabilidad y ética ante el paciente que busca el servicio, ¿ok? Sin embargo, la obesidad y el sobrepeso tiene que tener una intervención multidisciplinaria. Debe estar el médico, debe estar el nutricionista, debe estar el psicólogo. O sea, creo que el abordaje de sobrepeso u obesidad debe ser multidisciplinario porque es una enfermedad multifactorial y siempre y cuando sean las dosis que el paciente amerite. No porque te uses más medicamento vas a bajar de peso más rápido, claro, porque ahí vienen las complicaciones y los efectos secundarios, claro, que toda molécula tiene. Yo tengo una boda el mes que viene, entonces tomo Ozempic para quitarme 4 kilos. O sea, ese tipo de cosas ese tipo es una de cosas, locura. por supuesto. Claro, Ojo, y es una locura no solo con Ozempic, sino con todas las moléculas, claro, que a lo largo de la medicina pero se han utilizado. Hemos visto casos. Sí, claro. Porque uno necesita resultados inmediatos y la conclusión es que no hay resultados inmediatos cuando tienes un sobrepeso de hace 5 años que lo quites en 10 días. No, es imposible, ¿ok? Y obviamente el mal uso de la molécula es lo que ha traído con la consecuencia de que tengamos tanta desinformación, sobre todo en redes sociales, con el uso y el abuso de la molécula con Ozempic. Entonces, el Ozempic, la semaglutida, ha sido creado para pérdida de peso, se ha visto beneficio en pacientes donde la obesidad es importante, índices de masa corporal más de 27, hipertensión, dislipidemias, una cantidad de factores de riesgo asociados a la obesidad, donde esta implicación se hace necesaria, supervisada con
por supuesto, una prescripción médica importante y no mal utilizada como se ha venido viendo con el uso de los Ozempic. Y por lo que me estás diciendo, tiene que ser tratamientos hechos a la medida, con las características de cada individuo. No es que todo el mundo puede tomar las mismas dosis, ni porque mi prima le funcionó muy bien, entonces yo me lo voy a poner. Y eso suele pasar hasta con las pastillas de la tensión. Okay. O sea, ay, también me funcionó tal pastilla, ven y yo me la tomo porque se me subió la tensión. O sea, es importante destacar que el exceso de peso, el sobrepeso y la obesidad sigue siendo una enfermedad y tiene que tener un tratamiento individualizado porque es una enfermedad individual y lo que sirve para ti probablemente no sirva para mí a pesar de que es la misma molécula. Entonces es importante destacar que el uso de los Ozempic, la semaglutida, los agonistas LP1, ahorita está la tirzepatida que es semaglutida más el GIP que es otro inhibidor que aumenta pues la pérdida de peso, siempre que se utilice mal o no se utilice de la manera adecuada, va a tener repercusiones, por supuesto, en la salud. Estamos conversando con Karina Ferreira, nutricionista, dietista, especialista en gerencia de la Universidad Católica Andrés Bello, también es especialista en autismo, profesora de la asignatura de Administración de Servicios de Alimentación de la Cátedra Alimentación Institucional de la Escuela de Nutrición y Dietética de la UCB y miembro de la Sociedad Venezolana de Cardiología, además de tener más de 20 años de experiencia, aunque parece mucho más joven. Parece que tuviera 2 años de experiencia Qué solamente. bien, gracias por ese cumplido a esta hora de la tarde. Absolutamente merecido. Karina, pero también hemos sabido que se está utilizando el Ozempic para casos, por ejemplo, de personas que tienen adicciones al alcohol, personas alcohólicas, porque es un inhibidor. Y ahí, bueno, el que inhiba la absorción de determinados nutrientes no puede terminar también afectando al resto del funcionamiento de nuestro organismo. Nuestro organismo absorbe las cosas porque las necesita. Si inhibimos que eso ocurra, va a inhibir lo bueno y va a inhibir lo malo también. Es así. Fíjate tú que con el tema del alcohol, esta molécula tiene una acción no solamente a nivel estomacal, de vaciamiento gástrico más lento, sino a nivel de producción de dopaminas en el cerebro. Las dopaminas son estas hormonas que tenemos cuando tenemos algo que nos da mucho placer. Mira, estoy corriendo y tengo las dopaminas a millón. El efecto de la semaglutide, del tirzepatide, de los agonistas LP1 tienen una función en el cerebro que disminuye esa secreción excesiva de dopaminas que puede venir asociado a los abusos como el alcohol, como el azúcar u otras sustancias, ¿ok? ¿Qué pasa? Por supuesto, también al desinhibirte, si tú te tomas una copa no pasa nada si tienes el tratamiento con semaglutide, pero si ya abusas, te desinhibe al punto de que puedes tener efectos colaterales por el abuso del alcohol. Entonces, como siempre digo, tiene que ser supervisado bajo estricta indicación médica, porque también los efectos que produce el consumo de alcohol o después del consumo de alcohol, la deshidratación, a lo mejor la pérdida de la conciencia, pueden estar aumentados con el abuso de estas moléculas. Que la gente se siente muy mal, tengo entendido, la gente que ha tomado unos tragos después de utilizar en este caso, por ejemplo, el Ozempic, y eso hace que la gente pues evite tomarlo para evitar el malestar y pudiera tener, digamos, como un beneficio adicional, muy entre comillas, pero, sí. Claro, yo no sé qué tan riesgoso puede ser eso, porque pareciera todo como demasiado bonito, sí, demasiado fácil, demasiado rápido. Todavía falta investigación. ¿No? Es importante destacar que todavía faltan investigaciones, ¿ok? Y no todo lo que es bonito es bueno, por supuesto, siempre tomándolo con la precaución. Sabemos que el exceso de peso aporta multifactorialmente muchas más complicaciones cuando hay exceso de grasa, por supuesto el abuso de las sustancias también, y obviamente cuando estamos tomando algún tipo de medicamento, sea cual sea Ozempic o sea cualquier otro, hay una lista que uno debe leer y debemos educar al paciente, debemos ser consumidores educados. No solamente porque lo que está de moda lo voy a utilizar, no. Si usted tiene la indicación porque su médico se lo indicó, edúquese. Ahorita lo que tenemos es muchísima información, pero también mucha desinformación y por supuesto tener en cuenta que al ser un fármaco va a tener efectos secundarios y cuidarnos ampliamente con otras, por supuesto, aspectos como el sueño, ¿ok? Como el descanso, como el deporte, como la buena alimentación, que siguen siendo la primera línea de atención en pacientes con sobrepeso y obesidad. Hemos escuchado de personas que, por ejemplo, le da mucha piquiña luego de utilizar el Ozempic. ¿Eso por qué ocurre? Tiene piquiña en el cuerpo. Claro, porque al ser una sustancia que vasodilata, va a tener este tipo de aumento en la sensación de picazón, ¿ok? Es importante que todos los efectos secundarios que sintamos se lo digamos a nuestro médico, ¿ok? Gracias a Dios en Venezuela contamos con especialistas que tienen tiempo trabajando con la molécula y que la relación médico-paciente siempre es la base de sobre todo los médicos en Venezuela, que somos
somos los mejores del mundo, Así ¿no? es, absolutamente. Porque realmente es importante la comunicación con su médico y también ver qué otros medicamentos están tomando, porque muchas veces la gente se desespera para tener rápido resultados. Entonces me pongo Ozempic y también tomo magnesio y también tomo vitamina C. Entonces también la sobreestimulación de los fármacos a nivel hepático puede tener esos otros síntomas asociados y no solo al Ozempic, sino a la combinación de todo lo que te estás Que tomando. además eso no puede terminar dañando riñones, dañando también otros órganos, como bombardear Por supuesto. de agentes que podrá tener efecto positivo, pero termina siendo Claro. tóxicos para la salud, ¿no? Claro, al día de hoy, por ejemplo, con el Ozempic o la semaglutida, no hay estudios que indiquen falla renal tras su consumo responsable. Ok. Pero por supuesto, naturalmente, si estoy tomando Ozempic, más magnesio, más vitamina C, más cobalamina, más toda esta cantidad de vitaminas que vemos el día de hoy asociados, entre comillas, al peso saludable, pues es lo que también nos va a llevar a que tengamos cierta deficiencia en nuestros sistemas. Y recordemos que, por ejemplo, el riñón, que es el principal detoxificador, porque es el que recibe toda la sangre y a través de la orina va a botar las toxinas, ese riñón va a estar sobrecargado, pero no solamente solo por el Ozempic, sino por todas las cantidades de medicamentos que estés tomando, entre comillas, buenos, porque son vitaminas y no pasa nada. Eso no es así y lo conversamos en un programa anterior que tuvimos sobre vitaminas. Es importante que hasta las vitaminas necesitan supervisión y necesitan ser guiados por el especialista. Yo como nutricionista puedo hacer indicación de vitaminas, más no puedo hacer indicación de Ozempic, Claro. y por eso trabajamos en equipo para que todos tengamos conocimiento cuáles son los fármacos que nuestro paciente está llevando a cabo para que tengamos respuestas claras al paciente, porque es que si no el paciente inventa por sí solo. Claro, no, y está desorientado y busca información Donde no la tenga que donde buscar. la consigue y no siempre es la más adecuada. Es Riesgos de rebote, por ejemplo, en el caso del uso del Ozempic para el peso. Fíjate tú que al día de hoy se sabe que como la obesidad es una enfermedad progresiva y reincidente, el tratamiento con Ozempic no es de 1 mes, ni de 2 meses, ni de 3. Son tratamientos prolongados. El efecto rebote viene porque o lo dejaste muy rápido o ya cuando conseguiste tu peso ideal, ahí dejo el medicamento de un día para otro y ya. La necesidad de adaptación es tanto al inicio del tratamiento como al finalizar el tratamiento Ok. cuando logramos O sea, el no se puede peso. suspender de golpe, tiene No. que ser progresiva la suspensión. Exactamente. Por ejemplo, los Ozempic empieza en 0,25 inyectado una vez a la semana y puede llegar hasta 2,4 miligramos inyectados semanal. Si tú estás, por ejemplo, montado, como digo yo, en 2 miligramos semanales, tú no puedes ir de 2 a 0 porque tu Claro. cuerpo se va a sentir. Entonces, por supuesto, los 10 kilos o el 10% de tu peso, porque también es otra cosa, las metas deben ser pequeñas. Tú puedes perder entre 5, 10, máximo 17 o 15% de peso en un tiempo prolongado. 1 kilo semanal, más de 4 kilos a la semana es una pérdida de peso, si se quiere, bien irresponsable. Claro. Entonces, cuando tú empiezas a ver las caras Ozempic, ¿por qué? Porque perdiste, y es así, tú lo ves Estás mucho en redes, demacrado, estás está- demacrado, porque perdiste mucho peso muy rápido. Entonces, y los la idea... brazos que pareces Batman. Exactamente, que vas a volar. Entonces la idea es ir de una manera progresiva, tanto en aumento como en quitar, entre comillas, el medicamento. Sin embargo, al día de hoy se sabe, y la ADA no los dice, que cuando la obesidad es prolongada o es excesiva, estos tratamientos llegaron para quedarse. Entonces, por supuesto, terminas tu tratamiento con Ozempic, pero probablemente luego pases a semaglutida vía oral para mantenerte. Es como la pastilla de la tensión. Llegué 12,8, pero si te quitas el antihipertensivo, vuelves a tener hipertensión. Más o menos así es lo que se está viendo con el tema de la obesidad, porque es una enfermedad reincidente y progresiva. Entonces hay que tener en cuenta que no es un tratamiento para 1 mes o para perder 4 O kilos por una la boda. moda, exactamente. Ahí, justamente hablando del tema de la salud, y lo comentábamos al principio de la conversación, la OMS incluso, porque es un medicamento que no es barato. Es un medicamento costoso. costoso, entonces la OMS estaba haciéndole un llamado a los gobiernos, sobre todo en aquellos países donde hay unos niveles de obesidad importantes. Uno de ellos, por ejemplo, era los Estados Unidos, para que, digamos, como que se subsidiara, que se buscara la manera de hacer más accesible al público este medicamento, porque han reconocido que sí que es beneficioso para combatir con la obesidad. ¿Qué resultados ha habido? Sí, fíjate tú, ¿qué pasa en Estados avances? Unidos? En Estados Unidos hay más de 70 millones de personas obesas. Y de hecho la OMS nos dice que para el 2030 la mitad del mundo va a ser obeso. Y sabemos al día de hoy que la obesidad afronta estas comorbilidades como la diabetes, como trastornos cognitivos, como cánceres. Entonces, obviamente, la preocupación es una enfermedad de salud pública. Por eso la OMS hace el llamado y afirma el tratamiento con estos tipos de fármacos para
disminuir los embates, si se quieren, de la obesidad. ¿Es un tratamiento costoso? Sí. Al día de hoy solamente hay un laboratorio que es Nordisk, que es el que tiene Ozempic, que es semaglutida. Hay otros laboratorios que tienen semaglutida, pero que no es la original. Y por supuesto, ahí también viene el problema de los efectos colaterales, el mal uso de la molécula, porque la única patente al día de hoy que se tiene de semaglutida es Ozempic con Nordisk. Y Sirsapatide lo tiene Lilly con esta molécula nueva que es el Mounjaro, y para este año 2026 van a sacar Retratutide, que tiene 3 agonistas LP1 para mejorar todo este tema de la obesidad. Entonces nos estamos preocupando por disminuir los niveles de obesidad, porque sabemos que la obesidad es un factor de riesgo importante para muchas enfermedades, por eso la OMS es el llamado. Sin embargo, el cambio de hábito de salud, ejercicio, alimentación, sueño, etcétera, sigue siendo bandera en el tratamiento de estas enfermedades, acompañado, por supuesto, de estos fármacos. Eso es ya un tratamiento ya extremo cuando se ha llegado a unos niveles que no se puede controlar, pero lo ideal sería evitar, o cuando uno empieza a ver uno o sus hijos, etcétera, que están teniendo un sobrepeso un poco más controlable por otras vías, empezar a tomar medidas allí y no esperar a que el sobrepeso sea de 100, 150 kilos. Sí, ¿no? sí. Esto puede ser aplicado para niños, para ancianos. ¿Hay algunas edades que sean más susceptibles que otras? Fíjate tú, la contraindicación actual se sabe que es para embarazadas y lactantes, no, porque no hay estudios, ¿ok? No porque esté demostrado que sea malo, sino porque no hay estudios, exactamente. Entonces, por supuesto, ante la duda es mejor no indicarlo. En niños, dependiendo de las edades, hay médicos que te dicen a partir de los 12 cuando la obesidad es importante. Hay otros médicos que dicen a partir de los 16. Por supuesto, son fármacos de importancia y supervisado estrictamente por el médico, como te digo, sobre todo por la gravedad que tiene la obesidad, sobre todo también en los niños, donde se sabe que niños obesos son adultos enfermos con hipertensión, con obesidad, con otros tipos de comorbilidades asociadas a la obesidad. Pero al día de hoy, con responsabilidad se sabe que está contraindicado en embarazadas y pacientes en lactancia, y en niños a partir de los 14 años, supervisado por el pediatra, por el endocrino y por supuesto por un nutricionista. Fíjate que en el caso de los niños muchas veces, a ver, uno cuando está en edades cercanas al desarrollo, como que se pone gordito porque hormonal, viene totalmente. un estirón importante. Entonces uno pasa como un año más o menos de sobrepeso. Yo no sé si a las niñas les ocurre igual, pero en el caso de los varones sí es como mucho más, a las niñas también. En el caso de los varones es como mucho más notorio y bueno, como que se engordan mucho y de repente crecen 10, 12, 15, 20 centímetros y más bien pasan a ser muy, muy delgados. ¿Cómo diferenciar qué es una cosa y qué otra? Porque estamos en una edad como límite, unas fronteras ahí hormonales de edades, de todas ahí es las importante cosas, ¿no? determinar que la obesidad sea por exceso, como te digo, de grasa corporal, un índice de masa corporal superior a 30, ¿ok? Que tengamos hábitos súper inadecuados, donde ya haya comorbilidades en niños. De hecho, nosotros tenemos niños de 12 años que ya son hipertensos. Yo vi en mi consultorio un niño de 18 años con hipertensión, con una obesidad importante. Entonces, se hace alarmante, ¿ok? Estos cambios en el estilo de vida que han llevado a tener niños con 18 años hipertensos o con 12 años hipertensos tomando antihipertensivo. Entonces, una manera de generar cambios en esta edad temprana, por supuesto con este tipo de fármacos siempre indicado por el médico especialista, pero que vaya más allá de que hacerlo perder kilos, sino cambiar el hábito de alimentación, hacerlo que deje esas pantallas y esos teléfonos, que salga a hacer ejercicio, incentivarlo y que vea también el comportamiento del núcleo familiar. Por supuesto, tú también ahí haces tus análisis endocrinos, tiroideos, hormonales, para determinar, por supuesto, una causa hormonal en la obesidad, tanto en el niño como en el adulto. Pero en el caso del niño tiene que haber un cambio también de toda la familia. De toda ¿no? la que familia. A ese proceso. Yo he tenido pacientes donde la mamá se está tomando un refresco de Coca-Cola y le dice al niño, a ti no te puedo dar porque tú estás a dieta. ¿Qué ejemplo le estás dando tú a ese niño? Y más allá de la pérdida de peso, más allá de la pérdida de peso, es el pobre factor emocional de este niño que me llega a los 18 o 20 años con traumas mal manejados de la infancia temprana, ¿no? Absolutamente, termina odiando al refresco y a la mamá. Y a la mamá, entonces, no, de verdad. Karina, ya para finalizar, mientras uno está en tratamiento con este tipo de fármacos, ¿se puede hacer ejercicio? ¿Está contraindicado? Se puede y se debe hacer ejercicio. Es importante saber que, por supuesto, siempre en todos los tratamientos para pérdida de peso,
la meta es perder masa grasa, pero va a haber una masa muscular también que se va a perder Claro. porque hay un déficit calórico asociado. Entonces es importante que se tiene que hacer ejercicio para que tú vayas aumentando tu masa muscular, que es la máquina que quema calorías, más el déficit calórico, más esta inyección o este tipo de fármacos, teniendo en cuenta que la meta es lograr bajar masa grasa, y aumentar la masa magra, y eso lo necesitamos hacer a través del ejercicio, más una alimentación, por supuesto, Y adecuada. que eso además va a ser la garantía de tener luego una vejez en condiciones. Un que te puedas- envejecimiento saludable, porque exactamente, vejez que vamos a puedas tener valerte por ti todos. mismo, ¿no? Vejez vamos a tener todos, Así es. antienvejecimiento. Solo los afortunados vamos a ser viejos. Exactamente, pero ahorita la medicina antienvejecimiento Así es es. para una vejez saludable. Karina, muchísimas gracias por Gracias a habernos dado ustedes por estos la minutos invitación. y darnos toda esta explicación. Son las 4:02 y tenemos de nuevo una invitación que nos hace la gente de Unión Radio, la casa, y es que